Muchas gracias, Elena. Bueno, pues como bien ha dicho Elena, pertenezco al área de pintura flamenca y escuelas del norte, y mi labor fundamental es el estudio de los primitivos flamencos o de la pintura neerlandesa de los siglos XV, sobre todo, y principios del XVI. Y hoy les voy a hablar, dentro del programa de conferencias de los domingos dedicados a obras singulares del museo, les voy a hablar del Cristo bendiciendo entre la Virgen y San Juan Bautista, una obra de Jan Gossaert, un pintor de principios del siglo XVI que trabaja para los Habsburgo, como veremos, y el cual nos regaló esta magnífica pintura. Como todos ustedes saben, en realidad, Jan van Eyck es el primero y quizás el principal de todos los pintores conocidos como los primitivos flamencos y uno de los grandes artistas universales de todos los tiempos, cuya obra culmen, como es bien sabido, fue el altar del Cordero Místico de la Catedral de San Bavón en Gante, que tienen en la imagen. Desafortunadamente, el Museo del Prado no posee ninguna obra realizada directamente por este artista fundamental, por Jan van Eyck. Si bien la presencia de su arte y de su manera de trabajar se puede estudiar en el Prado a través de varias obras, 4 en total, que delatan lo relevante e influyente de sus creaciones. A saber, por ejemplo, una pintura salida de la creación de un artista cuya identidad desconocemos, pero claramente vinculado directamente con la escuela de Van Eyck, sino un miembro del taller de este artista, como es la Fuente de la Gracia, que tienen o el Triunfo de la Iglesia sobre la sinagoga, que tienen en la imagen. Una obra basada también con una gran relación con el altar de San Bavón de Gante. Actualmente esta obra está en un proceso de estudio, de restauración y de estudio, y en algunos meses esperamos poder ofrecerle los resultados de la investigación pertinente. También muy relacionada con Van Eyck es esta obra realizada por el único discípulo suyo conocido con nombre y apellidos, Petrus Christus, del que poseemos esta Virgen con un niño en un pórtico, una obra exquisita, de la que hace algún tiempo ya di una conferencia en esta misma sede. También, directamente vinculada con Jan van Eyck, está esta obra, inspirada en una de las pinturas, en dos de las pinturas de Jan van Eyck que representan a San Francisco recibiendo los estigmas. La obra del museo está atribuida al llamado maestro de Hoogstraten, un pintor del cambio de siglo, del XV al XVI, que es una pintura que está siendo estudiada también en estos mismos momentos y de cuyos resultados será ofrecida también aquí una conferencia, esperamos que en el próximo otoño, cuando acabe la investigación de esta obra. Y finalmente, la cuarta de las pinturas directamente relacionadas con Van Eyck es la que hoy nos ocupa. Esta obra realizada por Jan Gossaert, basándose, como veremos inmediatamente, en la principal pintura suya, en el altar del Cordero Místico de la Catedral de San Bavón, de la cual Jan Gossaert copió los rostros de los tres figuras principales, la Virgen, Cristo y San Juan, y también del ángel, incorporando esos tres rostros en un solo cuadro, en lo que llamamos una deesis, con la presencia del ángel en la parte alta y colocados en esa arquitectura gotizante, de intrincado dibujo y muy ricamente decorada. Por lo tanto, la obra de Gossaert, tal cual él la creó, es lo que conocemos como una deesis. Es iconográficamente una deesis. La palabra deesis en griego viene del griego, significa plegaria o súplica, y es una representación iconográfica muy utilizada en el mundo bizantino, a comienzos de la Edad Media, también en el primer arte cristiano y en el arte medieval occidental, tanto en el románico como el gótico. A modo de ejemplo, les presento una en mosaico, está muy deteriorada, que está en Estambul, en la Catedral de Santa Sofía, y también, por ejemplo, en la Catedral de Burgos, en una obra gótica, este pórtico representa evidentemente una deesis. La deesis se compone, como es bien sabido, de un Cristo en majestad, un Cristo pantocrátor, entronizado, flanqueado a un lado por la Virgen María y al otro por San Juan Bautista, acompañados a veces por ángeles o santos. En la versión concebida por Gossaert, Cristo aparece sin mitra papal, como está representado en el altar de San Bavón, y sin bastón, sin ningún otro elemento habitual,
Por lo tanto, no se muestra como un pantocrator directamente, ni como un res regnum et dominus dominantum, es decir, un rey de reyes o señor de señores. Lo único que le identifica, evidentemente, aparte del gesto de bendecir, es ese gran pectoral con la insignia de IHS, que claramente su anagrama de Jesús, de Cristo. La Virgen aparece en su habitual representación como intercesora de la humanidad, con ese gesto, esa plegaria directamente dirigida hacia Cristo. En vez de leer las Sagradas Escrituras, como aparece en otras obras, por ejemplo, en la de Van Eyck. Y San Juan aparece mirándolo, señalando directamente la mano bendiciente de Cristo y indicando al espectador, dirigiendo la atención del espectador hacia la figura principal, Cristo. Por último, en la parte alta, en ese óculo redondo, encima de la tracería gótica, aparece, Gossaert pintó un ángel cantor que se aparece y que de alguna manera anima la composición. Lo más interesante, como he dicho antes, es que Gossaert copió las 4 cabezas realmente, directamente del altar de San Bavón, de la Virgen, el Cristo y el San Juan del altar principal, mientras que el ángel, que vemos aquí, la cabeza del ángel, no está tomada, como podría parecer, de una de las figuras de los ángeles cantores del tríptico de Gante, sino del ángel que aparece cuando el tríptico de Gante se cerraba, cosa que hoy no se puede hacer y que está en el reverso, del ángel de la Anunciación del Cristo. Luego lo vamos a ver con más detalle. Pero adentrémonos ya en el estudio concreto de la obra. ¿Cómo llegó al Prado esta magnífica pintura de Gossaert, atribuida a Gossaert, y cuál es la procedencia? La respuesta está en un documento que lista, que enumera las obras que el 14 de abril de 1839 se remitieron al nuevo, en ese momento, Real Museo de Pinturas desde el monasterio del Escorial por una real orden que había firmado el rey el 10 de febrero, o mejor dicho, la reina, el 10 de febrero de 1839. En el cajón número 11 de todas las obras que se listaban allí se encontraba la siguiente, atribuida a un tal Miguel Etienne, ahora veremos quién es, una tabla en forma de retablo con 3 figuras de medio cuerpo que representan al Salvador en medio, la Virgen y San Juan a los lados. Este documento está de la procedencia del cuadro está en el archivo del Museo del Prado. Es interesante una cuestión, el autor. Hemos de entender que ese tal Miguel Etienne es una confusa referencia a Miquel Coxí, a quien, por lo tanto, se atribuía en 1839 el cuadro cuando estaba en el Escorial, y esa fue la atribución con la que ingresó en el Museo del Prado. Pero antes de ver cómo fue evolucionando la atribución hasta llegar al conocimiento actual de que es una obra de Jean Gossaert, es interesante seguir planteándonos ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿dónde se encontraba esta obra en el Escorial antes de ingresar en el Prado? ¿Y cómo había llegado al Escorial? A la primera pregunta nos contesta el mismo documento de 1839 cuando dice, en una postilla más abajo, este cuadro estaba contiguo a la sacristía en otra pieza menor. Es decir, el cuadro, la deesis, estaba en una estancia al lado de la sacristía principal del Escorial. A la segunda pregunta, ¿cómo había llegado al Escorial? Para contestar a esa pregunta hay que remitirse a los tiempos de Felipe II, cuando el monarca engalanó su futura residencia, el Escorial, que estaba creando, como ustedes bien saben, porque es algo muy conocido, con los mejores tesoros de la pintura flamenca que tenía o que poseía. La revisión de los documentos de las entregas de las obras de Felipe II al Escorial, que se prolongan a lo largo de varios años, da mucha información no solo sobre en qué momento se dio el cuadro al Escorial, sino sobre el uso de la pintura, de esta pintura en concreto, en el siglo XVI en España. De esta manera, la cuarta de las entregas, que se produce en 1584, en la lista de la cuarta de las entregas, donde se listan innumerables obras, aparece claramente esta. Otro retablo con 2 puertas, de pincel al óleo, en redondo por lo alto, en tabla, en medio Cristo Salvador y a mano derecha Nuestra Señora, puestas las manos, quiere decir en oración, y a mano izquierda San Juan Bautista señalando con el dedo Ecce Annus Dei. Todas 3 figuras, el Cordero de Dios, todas 3 figuras de medio cuerpo y encima de la figura de Cristo nuestro Señor, un ángel
cantando. Es evidentemente una alusión a esta pintura. Es evidente que en 1564 Felipe II la dio al Escorial. Pero la descripción sigue y nos da una información muy relevante. Decía al principio que era un retablo y dice, y en las dos puertas, a los lados, por la parte de dentro, dos letreros de letras doradas sobre negro, que el de la puerta de la mano derecha comienza Quicunque y el de la izquierda Ecce Agnus Dei. Puesto dicho retablo sobre una peana de madera con un letrero dorado que dice Salutis Actor Christus. Y dice, tiene de alto, con la peana, 2 varas y cuarto, y de ancho cerradas las puertas, 2 varas menos 2 dedos, guarnecido todo con molduras doradas, y las puertas con cerradura y con llave. Es decir, cuando Felipe II entregó este cuadro al Escorial, en realidad se trataba de un tríptico con puertas en las que las puertas no representaban ninguna imagen pintada, sino unos letreros, uno decía Quicunque, el otro Ecce Agnus Dei, ahora veremos de qué se trataba, que se podían cerrar y además había un letrero, estaba todo sobre una peana y había un letrero que decía saludar o alabar a Cristo. Un ejemplo de este tipo de trípticos, donde las laterales son letreros con distintas inscripciones, por ejemplo, que he cogido al azar, puede ser, por ejemplo, esta Virgen de la Leche que está en la Catedral de Burgos. Algo así, alas laterales, a modo de puertas que se cerraban, era lo que tenía el cuadro de Gossaert en el momento en que Felipe II lo entrega al Escorial. Según la descripción que acabamos de leer, cuando se entrega al Escorial, en uno de los letreros laterales se podía leer Ecce Agnus Dei, y probablemente incluiría la sentencia completa, Ecce Agnus Dei quid tollit peccata mundi. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según una muy conocida frase del Evangelio de San Juan en su capítulo 1, versículo 29. Menos habitual y realmente interesante, y esto es algo que nunca se ha hecho, a lo que nunca se ha llamado la atención cuando se ha hablado de esta obra de Gossaert, es el cartel de la derecha, ese que, según dice la descripción, comenzaba Quicunque. No puede ser otra cosa esto que una alusión al símbolo Quicunque. Se trata de una profesión de fe que también se conoce como símbolo atanasio por haber sido atribuido al obispo de Alejandría, San Atanasio. A pesar de no haber sido redactado en ningún concilio ecuménico, esta profesión de fe alcanzó tanta autoridad en la Iglesia que entró en el uso litúrgico y ha de tenerse como una verdadera definición de fe. Tenía mucha devoción en la Edad Media. La atribución a San Atanasio que se le da a esta oración o a esta profesión de fe data del siglo VII y se mantuvo hasta el XVII, aunque hoy no se considera, los expertos no consideran que realmente fuera él quien la redactó. En cualquier caso, se la conoce, como digo, como Quicunque, por la palabra con la que comienza, y seguía Quicunque vulsat esse ante omnia opus est uteneas catholicam fidem. No voy a traducirlo todo, pero quien quiera que desee salvarse debe, ante todo, guardar la fe católica. Es evidentemente una frase admonitoria que nos muestra muy claramente cuál era el profundo mensaje doctrinal que tenía la obra de Gossaert cuando Felipe II, gran devoto y defensor de la fe, la entrega al Escorial. Por un lado, incluía esta frase del Quicunque, nada habitual, pero muy clara y concisa en cuanto a la conveniencia de permanecer en la ortodoxia para alcanzar la salvación, y por el otro, se aludía a Cristo como Cordero de Dios, también, es decir, también como camino de salvación, y esto es a lo que San Juan está indicando claramente con su dedo. Esta alusión a Cristo como Cordero de Dios está íntimamente relacionada, y eso es evidente, con el origen del cuadro, con la inspiración en el altar del Cordero místico de San Bavón. Con lo cual, es una vez más evidente que en el siglo XVI se conocían esa relación con San Bavón. Se sabía que el cuadro estaba directamente inspirado en el altar de San Bavón. Pero sigamos repasando los datos históricos que tenemos sobre el cuadro. La siguiente información sobre la pintura nos la da una descripción sin fecha y anónima del Escorial, cómo está engalanado el Escorial, que se descubrió hace unos años en la biblioteca del Palacio de Ajuda, en Portugal, en Lisboa, y que pese a no tener firma ni fecha, el profesor Bouza, que es quien la descubrió, dedujo, por los datos, que era una descripción redactada en los años 40 del siglo XVII, es decir, ya en pleno siglo XVII. Cuando esa descripción del Escorial aborda la sacristía,
Describe con claridad una pintura muy conocida por todos nosotros. En la sacristía hay 32 cuadros, dice la descripción. El que está en el altar del testero es un Cristo crucificado con Nuestra Señora y San Juan. Trajo nuestro fundador de Inglaterra esta pintura. El fundador, evidentemente, es Felipe II, y es evidente que se alude al Calvario que Roger van der Weyden había realizado y que el año pasado pudimos disfrutar en una exposición sobre el artista, aquí en el Prado. Pero lo más interesante, aparte de que se describa esta obra, evidentemente en la sacristía del Escorial, es lo que se dice a continuación. Encima de aquella pintura está un Salvador con Nuestra Señora y San Juan, en una alusión clarísima al cuadro que nos ocupa. De aquí se infiere, se deduce, que la Deesis de Gossaert se encontraba en los años 40 del siglo XVII en la sacristía del Escorial, justo encima del Calvario de van der Weyden. Esto es una recreación, evidentemente, no tenemos más datos, pero se situaba justo encima de ella. Algo muy interesante de cara a la utilización de los primitivos flamencos en la decoración decoración del monasterio del Escorial y en concreto de la sacristía. Es interesante además, desde un punto de vista, hoy diríamos, museístico de la historia del arte, esa vinculación entre Roger van der Weyden y una obra directamente relacionada con Van Eyck, como los dos grandes pilares de los primitivos flamencos. Pero mucho más interesante todavía es otra postilla que se incluye en la misma descripción a continuación, y cuando se dice, ¿es esta pintura, aludiéndose a la Deesis, el remate del retablo que hay ahora en la Capilla Real del Palacio de Madrid y de la misma mano, aunque no sabemos cuya es? Es decir, se dice que esto es actualmente, o que había sido, el remate del retablo que había en la Capilla del Alcázar. Y se dice que era de la misma mano que el retablo de la Capilla del Alcázar, aunque no se sabía qué mano era, quién era el artista. El retablo al que se refieren es, evidentemente, la copia que Miquel Coxí había hecho para Felipe II del altar de San Babón, una vez, o dada la imposibilidad de que los canónicos de San Babón le regalaran el original de Van Eyck al rey. El rey Felipe II quiso el original, los canónicos no se lo dieron y le encargó una copia a Miquel Coxí, que llegó a España y que se colgó durante un tiempo en la capilla del Alcázar de Madrid. Se colgó allí hasta que en 1663 fue sustituido por otra gran pieza conocida por nosotros, el Camino del Calvario de Rafael. Desde ese momento, cuando el Camino del Calvario de Rafael, la caída en el Camino del Calvario, de Rafael, se coloca en esa capilla, la copia de Miquel Coxí de San Babón se separa, se lleva a otros sitios, las piezas empiezan a desmembrarse y después de la Guerra de la Independencia, muchos años después, cuando la francesada, se dispersan y hoy las tablas de la copia de Miquel Coxí están repartidas por distintos museos del mundo, en Zaragoza, en Bruselas, en Múnich o en Berlín. Pero volvamos a la descripción. Cabe considerar esta frase al pie de la letra, tomando por cierto que el cuadro hoy en el Prado, la Deesis de Gossaert, era el remate, se había colocado como remate de la copia que Miquel Coxí había hecho del altar de San Babón. En realidad yo creo que no. En realidad la frase ha de tomarse como una referencia a que el cuadro era una réplica de la parte alta del políptico. Es una alusión a que esta pintura es lo mismo que esto. Es decir, lo que se está aludiendo es una referencia a la atribución, se está diciendo que la obra es de la misma mano, pero no se sabe, en ese momento no se sabe de quién, que es esta. Es decir, los autores de esta redacción no tenían muy claro que esto era de Miquel Coxí y que, por tanto, esto también había sido atribuido a Miquel Coxí. Es decir, se puede afirmar que en el siglo XVII se creía que el cuadro que nos ocupa era otra réplica parcial de los personajes del remate del altar de San Babón, realizado por Miquel Coxí, y con esa atribución de Miquel Coxí volvería nuestra obra, permanecería luego en el Escorial y se arrinconaría durante el barroco, durante la época del neoclasicismo, en épocas en las que la pintura flamenca antigua pues, se desechaba y se tenía por algo bárbaro, y de esta manera llegó al siglo XIX, cuando se siguió considerando una obra de Miquel Coxí e ingresó en el Museo del Prado.
De hecho, situándonos de nuevo en el siglo XIX, en el momento de 1839, cuando la obra pasa al Prado como una obra de Miquel Cossí, es muy interesante cómo un investigador como Antoine Michels, en su Historia de la pintura flamenca y holandesa, que se publica en 1845, atribuía la pintura todavía a Miquel Cossí, pero seguía pensando que la obra estaba en el Escorial. Ya habían pasado 6 años desde que había venido al Prado. Esto, más allá de la falta de información del autor de esta obra, prueba que esa era la catalogación que había mantenido la pintura casi 200 años. Es decir, durante 200 años prácticamente se consideró que la pintura era una obra de Miquel Cossí por reproducir exactamente lo mismo que Miquel Cossí había reproducido, había copiado en su gran copia del altar de Sant Bavon. Pero en definitiva, ya que hemos visto que llega al museo como una obra de Cossí, ¿qué pasó cuando llegó aquí, al Prado? ¿Qué opinaron los expertos del museo en ese momento al respecto? ¿Y cómo fue el camino hasta la actual consideración de la pintura como una obra salida de los pinceles de Jean Gossaert? Esto es bastante interesante a mi juicio. En 1843, apenas 4 años después de su ingreso, el primer catálogo del museo que incluía la pintura flamenca, hasta 1843 la pintura flamenca no se cataloga en el museo, es decir, mucho tiempo después de la fundación del museo. En parte porque es en el 39 cuando llegan las grandes obras flamencas desde el Escorial. Pero digo, en 1843 se rechaza ya esa atribución a Miquel Cossí, con la que el cuadro había llegado al Prado y que había mantenido en el Escorial secularmente, pero lo más sorprendente es que se considera que la obra es una pintura de Martin Sonhauer, un artista del siglo XVI, maestro, o bueno, no maestro, pero gran inspirador de Alberto Durero, cuya estética es bastante distinta, o al menos así lo consideramos, a la de Gossaert. Pero bueno, poco después, o 10 años después, en 1853, Johann David Passavant, quizás el más fino conocedor artístico y experto en pintura italiana, pero también en pintura de los primitivos flamencos que pisó España en la primera mitad del siglo XIX, en su obra El arte cristiano en España, una obra de referencias fundamental para conocer la historia de los primitivos flamencos en España, atribuyó la pintura que nos ocupa a Barnum van Orly, afirmando que copiaba, por supuesto, el altar de Sant Bavon, que en ese momento se tenía por una obra de Hubert van Eyck y no de Jan van Eyck. No estaba muy descaminado Passavant. Barnum van Orly en realidad fue el discípulo de Jean Gossaert y su estilo es bastante cercano. En 1868, Gustav Bachen, el otro gran especialista del momento, el director del Museo de Berlín, además un especialista que sí visitó el Prado, cosa que Passavant en realidad sabemos hoy que no hizo, clamaba contra, y esto es muy interesante, Gustav Bachen, en un magnífico artículo sobre la pintura, las miniaturas sobre las pinturas y las miniaturas en España, clamaba contra la atribución que en ese momento tenía la obra en el Museo del Prado, y diciendo que esa obra no podía ser de Quentin Metsys. Y esto es muy interesante, porque esa atribución a Quentin Metsys claramente no es la atribución que daban los catálogos sobre el cuadro. Por lo tanto, tenemos que deducir que era la atribución que tenían las cartelas en la sala. Y esto es interesante porque es un ejemplo, y vemos aquí sí claramente, cómo no siempre las atribuciones oficiales de los catálogos coincidían con lo que se exponía en las salas. Hemos visto que los catálogos oficiales, todavía en esta fecha, se atribuía la obra a Sonhauer, mientras que en las cartelas se decía que eran de Quentin Metsys. En fin, Bachen niega que esto pueda ser, que la obra que nos ocupa pueda ser de Metsys, y sin embargo no se decanta por ningún nombre en concreto, dice simplemente que es un anónimo flamenco del siglo XV, sin decir cuál puede ser. En 1873, tras la remodelación del museo y su fusión, como ustedes bien saben, con el Museo de la Trinidad, un nuevo catálogo, bajo la dirección de Madrazo, daba por fin forma oficial a esa atribución de la obra a Quentin Metsys. Solo será en 1873 cuando los catálogos se diga que es una obra de Metsys, que, como ya hemos visto, a la cual Bachen ya negaba. Sin embargo, en 1889 se añadía en el catálogo, pese a que se seguía atribuyendo a Metsys, en una postilla se aludía a otras opiniones sobre la obra y se decía
bueno, aparte de resumir lo que habían dicho Passavant y Bajen, se decía que quizás pudiera ser, porque algunos autores así lo consideraban, un original del propio Hubert van Eyck, del hermano de Jan van Eyck. Como vemos. Finalmente, en 1893, el historiador francés Henri Heymans, o Heymans, no sé cómo se pronunciará, perdón, en una serie de artículos en los que repasaba las atribuciones de todas las colecciones del Prado, además se sabe que estuvo en el Museo del Prado, aludiría al magnífico Cristo entre la Virgen y San Juan, afirmando que tenía que ser una obra de Jean Gossaert, tal y como hoy consideramos. Mencionaba además que otro gran historiador, Carl Justi, también así lo creía. La completa disquisición que hace Heymans sobre esta obra es útil por dos cuestiones. Primero, por la utilización de argumentos formales en las que comparaba la tabla del Prado, la tabla del Prado con otras tablas de Gossaert, para decir que evidentemente era el mismo estilo. Una cuestión muy relevante, dado que esta incipiente atribución a Gossaert se va a adelantar muchísimos años a su aceptación oficial. Por otro lado, en el momento en que Heymans había estudiado el Cristo entre la Virgen y San Juan, todavía la obra seguía permaneciendo o seguía teniendo una cartela que afirmaba que era una pintura de Quentin Metsés en la llamada Sala de Isabel II del Prado, como él mismo afirma en su texto. Es un ejemplo más de cómo, por un lado, las cartelas y por otro los catálogos no eran exactamente, o no respondían a los mismos intereses, ni siquiera daban la misma información, algo realmente interesante. Algo que hoy no pasa, afortunadamente, porque trabajamos mejor. En cualquier caso, esto significa, como digo, que no coincidían estas obras, estas informaciones. De hecho, y muy llamativamente también en 1893, el mismo año del artículo de Heymans que dio con la correcta atribución, se publicó un nuevo catálogo del Prado que atribuyó la deesis directamente no a Gossaert, como cabría esperar, sino a Hubert van Eyck, al hermano de Jan van Eyck, pero sin ninguna justificación formal, ninguna alusión a alguna autoridad, algún experto que así lo afirmase. Simplemente, Pedro de Madrazo consideró que era una obra de Hubert van Eyck y que, porque se inspiraba en el político de San Bamón y que así había que colocarlo. De hecho, la opinión de Heymans atribuyendo la deesis a Gossaert no será aceptada en muchísimo tiempo y solo será incorporada como una opinión, no como una atribución oficial, sino como una opinión en la apostilla a la obra en el catálogo de 1913. Curiosamente, un catálogo escrito en francés, origen de Heymans, que se publicó en francés, pues, dada la afluencia de público foráneo y el deseo de proyección internacional del museo. No sería este, en realidad, el único caso de opiniones desechadas por los catálogos, dada la profusión de textos sobre primitivos que se publicarían en los años siguientes. El cambio del siglo XIX al siglo XX es quizás el momento en que más escritos sobre todo en cuestión de atribuciones hay sobre las obras de los primitivos flamencos por toda Europa. Es el momento, final del siglo XIX, cuando se descubre la pintura de los primitivos flamencos y cuando se les empieza a prestar mucha atención. En realidad, en esa maraña de escritos sobre los primitivos flamencos, sobre los cuadros del Prado en general, y en la confusión existente en torno a las atribuciones de muchísimas obras, se intentó poner orden desde 1912, en el Prado al menos, con la creación del patronato del museo. El patronato se funda en 1912. El patronato creó a la vez un equipo de investigadores, entre los que destacaría poco después Javier Sánchez Cantón, entre otros, que estaría destinado a dirigir el museo años después. De hecho, sería en el primer catálogo editado por Sánchez Cantón, en una fecha tan tardía como 1933, cuando se atribuyó por primera vez el cuadro que nos ocupa a Jean Gossaert de una manera oficial. En 1933, por fin, se atribuye a Jean Gossaert, conocido como Mabuse. Pero, ¿cómo llegó Sánchez Cantón a tal conclusión? Visto el mare magnum de opiniones diversas que había tenido el cuadro. ¿Cómo vio la luz de esa atribución, de que esa era la atribución más acertada, la atribución de Gossaert? Acertada según entendemos hoy. Parecería que fue por una inspiración divina, y casi podríamos decir que sí, pues no sería sino prácticamente un dios el que iluminó a Sánchez Cantón. Y ese dios, si me permiten la metáfora o la broma, no sería otro que Max Friedlander, el gran experto en pintura flamenca
de la primera mitad del siglo XX, el que hizo el gran repertorio sobre los primitivos flamencos, en quien, durante una visita al museo en 1928, y según está documentado, usando su fino espíritu de conocedor, otorgó una amplia mayoría de las atribuciones de las pinturas flamencas de los siglos XV y XVI, que incluso muchas de ellas se mantienen hasta hoy sin haber sido cuestionadas o al menos estudiadas. Eso es justamente lo que estamos haciendo actualmente. El archivo del Museo del Prado conserva la transcripción del alemán de las muy laxas y breves opiniones del experto de Friedlander sobre cada uno de los cuadros. De la que nos ocupa, simplemente dijo, bueno, catálogo 1510, este es el número de catálogo, Eich, Dios Padre, María y San Juan Bautista. Copia libre del altar de Gante por Juan Gossaert, de la época de madurez de este maestro. Es decir, fue Friedlander, gracias a estas breves palabras, y gracias a su reconocimiento mundial como fino conocedor de la pintura flamenca, quien recordó, por un lado, que la obra era la copia de un original de Jan van Eyck, y quien confirmó la atribución que Heymans había dado 40 años antes, no, nada más y nada menos, pero que nadie se había atrevido a hacer oficial. También fue Friedlander quien situó la obra en la producción tardía de este maestro, de Gossaert, pero, sin embargo, el propio Friedlander nunca escribió ninguna otra justificación formal, ni estilística, ni documental, más allá, para atribuir la obra a Gossaert, más allá de incluirla en el volumen que escribió como una más de las pinturas de este artista. Pero no explicó por qué es una pintura de Gossaert. Y esto es una de las cosas que hoy estamos intentando, por lo que hoy estamos cuestionándonos estas obras, estamos intentando justificar el porqué, estilísticamente o documentalmente, porqué de estas atribuciones. La mayoría son acertadas, pero algunas otras han de ser desechadas. En este caso, la atribución de Friedlander de la obra Gossaert se mantiene porque, como veremos, prácticamente está documentada. En cualquier caso, a partir de entonces, a partir de que visitara el Prado y que luego incluyera la obra en su repertorio sobre Gossaert, que publica en 1934, pues nadie ha puesto en juicio que se trate de una obra de Gossaert. Y esto es muy interesante, a mi juicio, es muy interesante entender la complejidad no solo de esta obra, de la atribución a la desis que nos ocupa, sino a toda la pintura de los primitivos flamencos. Y es interesante recordar que pasaron nada más y nada menos que 93 años desde que la obra ingresó en el Prado como una pintura de Miquel Cossí, hasta que se le dio una atribución que hoy consideramos adecuada, Jean Gossaert, que hoy consideramos definitiva, podríamos decir. Llegado a este punto en que prácticamente hay unanimidad, por la atribución de la obra a Gossaert, la que creemos todos los autores creen que efectivamente es una obra de este artista, se abren otras interrogantes sobre la misma. ¿Cuándo se realizó exactamente? ¿Cómo se hizo? Y sobre todo, ¿por qué o para quién se hizo? Tales cuestiones, que a menudo están íntimamente relacionadas, son también preguntas a las que los historiadores del arte nos gusta dar respuestas, aunque a veces no sean de todo satisfactorias o seguras. Al cómo y al cuándo se ha podido responder de manera satisfactoria, a través de ciertos estudios técnicos, estableciéndose conclusiones muy interesantes. Empecemos por el cuándo. Generalmente, la historiografía desde Friedlander aceptaba que la obra habría sido realizada más o menos entre 1513 y 1517, coincidiendo con el llamado estilo eichiano del artista, el estilo eichiano más temprano del artista, y en concreto por las similitudes que la obra del Prado tendría con esta pintura, conocido como el tríptico Malvagna, por ser Malvagna el primero de sus poseedores, que se encuentra en Turín, en la Pinacoteca Sabauda. Sobre todo por el uso de ese gótico flamboyante tan exagerado. Sin embargo, actualmente se acepta que ese uso de esa arquitectura, esa tracería gótica, no sería exclusiva de ese momento de la carrera del artista, sino que lo usaría a lo largo de toda su carrera. Por ejemplo, esta otra pintura, sobre todo estas dos tablas de un tríptico que se encuentran en Toledo, en Ohio, en Estados Unidos, en el Museo de Arte, muestran cómo también se utilizó esta tracería mucho más adelante, hacia 1521. Esto es una obra que está más o menos documentada hacia 1521. Por lo tanto, sabemos que ese estilo gotizante, esa inspiración en Van Eyck es algo que se alarga mucho en la obra de Gossaert.
El estudio dendrocronológico, es decir, el estudio de la madera del soporte sobre el que está pintada la tabla, según un informe realizado por el profesor Peter Klein en el año 2009, avaló esta suposición, estimándose que la obra, sin duda, tuvo que ser realizada como fecha más probable después de 1519, nunca antes de 1519. Esto se puede saber por la antigüedad de la madera. Es un proceso bastante complicado, pero como ustedes bien saben, por la antigüedad de la madera y de los anillos de crecimiento que se conservan o que se pueden observar en la madera. Es decir, entre esa fecha, 1519, a partir de la cual se pudo hacer, pero no sabemos exactamente cuándo, hasta 1532, en que muere Gossaert, en esos 13 años, hoy podemos fechar con seguridad la obra. Quizás podamos teorizar algo más o concretar algo más sobre la fecha cuando veamos lo que se sabe sobre para quién se hizo la pintura, pero eso será dentro de un momento. Ahora sigamos con el cómo. ¿Cómo hizo Gossaert esta obra? ¿Cómo pintó Gossaert esta magnífica tabla? ¿Cómo consiguió el artista realizar copias precisas de los rostros de las tres principales figuras del altar de San Bavón, de Jan van Eyck? El estudio técnico de la pintura relevó también datos muy sustanciales para poder llegar a estas conclusiones. En cualquier caso, datos interesantes que me gustaría exponer sobre el soporte, sobre la madera, no solo sobre la fecha. Sabemos que se trata de 6 tablas de roble del Báltico dispuestas en vertical. La técnica pictórica es la habitual. La pintura está aplicada por la superposición de finas capas de óleo uniformes, unas sobre otras, elaboradas con pigmentos muy molidos, mezclados con blanco de plomo, sobre una preparación de carbonato cálcico. Esto no quiero liarles con tecnicismos, pero lo del carbonato cálcico es fundamental, porque sabemos que la utilización del carbonato cálcico para preparar las tablas es la praxis habitual de la pintura flamenca y sirve en muchos casos para discernir si una obra de la que no sabemos muchas cosas se hizo realmente en Flandes o se hizo en España, donde se usaba otra técnica. Es decir, en este caso no hay dudas, es una obra segura, hecha en Flandes. Así lo ha deducido el estudio técnico. En cualquier caso, y por seguir la descripción de cómo se pintó la superficie, está dorada, como ustedes ven en la arquitectura, por una capa que es mezcla de oro, plata y bronce. Y sobre ella, sobre esa capa dorada, se han matizado los tonos con distintas veladuras muy transparentes. Una técnica exquisita por parte del artista. Pero fue la reflectografía infrarroja la que reveló muchas incógnitas sobre cómo hizo Gossaert esta pintura, explicando la causa por la cual la obra tenía una relación formal tan directísima con la pintura de los hermanos Van Eyck de San Bavón. La imagen, la reflectografía obtenida, reveló que las cabezas se dibujaron primero sobre hojas de papel y después ese papel se encoló sobre la madera y finalmente, se le dio el color a todo. Eso se ve muy bien aquí, en la imagen todavía se ve cómo son hojas de papel perfectamente recortadas. ¿Lo ven aquí? Que se pegan sobre la madera, o sea, es un dibujo pegado sobre la madera y luego se le da el color. O sea, no es una aplicación directa sobre la madera, es una técnica conocida como maruflage. Pero lo más interesante no es solamente eso. Lo más interesante es que las cabezas que se dibujan, los dibujos, son un calco. Están hechos a escala 1:1 de las cabezas del políptico de San Bavón. Son un calco directo hecho en Gante, en San Bavón. Es decir, solo puede haber una conclusión al ser por esta técnica. El calco se hizo a partir de la obra original y, dado que ésta siempre estuvo en la Catedral de San Bavón, se deduce que Gossaert tuvo que calcar en los papeles las obras directamente en San Bavón. Incluso el ángel, no solo las 3 cabezas principales, el ángel, como vimos, está tomado del ángel de la Anunciación de San Bavón, que se podía ver cuando el tríptico estaba cerrado. Aquí lo vemos. El resto de la composición, una vez calcados los dibujos y pegados sobre la obra, se le dio el color y el resto de la composición se hizo de manera habitual. La arquitectura de los 3 arcos, el círculo por donde aparece el ángel, la tracería de hojas de acanto, están directamente trabajados sobre la tabla en el taller como una pintura habitual. Hay incisiones para realizar la arquitectura, algo también frecuente, y que después se doran, como es la práctica habitual. Y los demás elementos están primero dibujados y luego pintados a mano alzada. Sabemos
que lo primero que hizo Gossaert, una vez pegados ya los dibujos en los cuadros, en la madera, fue realizar una línea vertical, que se ve un poquito sobre todo aquí, para trazar el eje de la composición, que parte desde el borde inferior y que sigue hacia abajo. En esta línea incluso hay un punto, no sé si se ve bien aquí, ahí, ese puntito de ahí, no sé si se aprecia bien en la imagen. Bueno, pues es el punto donde se apoyó el compás para hacer los círculos del óculo por el que aparece el ángel. Del mismo modo, en la frente de Cristo, y siempre, no se ve aquí bien, pero en la frente de Cristo pues hay otro punto para hacer las molduras del arco que está sobre él. También existieron distintas líneas horizontales, como aquí, distintas líneas horizontales para ir marcando la composición, algo en el fondo nada infrecuente, pero interesante por ver cómo trabajaba Gossaert. Quizás mucho más interesante es ver cómo los papeles sobre los que se calcaron las cabezas son todos del mismo formato y prácticamente del mismo tamaño, y en todos se observa la misma filigrana, la filigrana que tiene el papel, la marca del papel. Eso se ha estudiado y se sabe hoy, no sé si lo ven aquí, están al revés, aquí y aquí. Se sabe hoy que es una letra P en formato gótico, con la parte baja partida en dos brazos, que como insisto aquí está tumbada, aquí está, no se ve muy bien, pero está de manera horizontal, perdón. Aquí se ven los dos brazos de la parte baja. Es una letra con formato P que, según los estudiosos de la historia del papel, como Briquet en su magnífico repertorio, hoy sabemos que corresponde con ejemplares de papel de origen alemán, muy común en el último tercio del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, y que claramente coinciden con el periodo en que trabajó Gossaert. Las marcas están, como ven, aquí situadas en la cabeza de la Virgen, en la mejilla del ángel, sobre todo cerca de la nariz en el caso de Cristo, y en el caso de la cabeza de San Juan no se ve muy bien, pero por algún lado yo he leído que está, pero tampoco he sido capaz de verlo con claridad. ¿Pero por qué utilizó Gossaert esta técnica? ¿Por qué calcar las obras directamente y colocarlas sobre la madera? ¿Por qué esta técnica llamada maruflage? Quizás por la intención de que la copia fuera lo más fiel posible y más rápida posible. Si hubiera calcado directamente, se hubiera realizado los calcos y luego los hubiera vuelto a calcar, que eso también es otra manera común de hacer copias, hacer un calco en un papel y ese papel volverlo a calcar sobre la obra. En este caso no, en este caso lo pegó y encima pintó. De esa otra manera, si lo hubiera vuelto a calcar, hubiera tardado más, hubiera sido quizás más impreciso en la realización de la copia. De aquí se deduce que lo que quería Gossaert era un resultado lo más fidedigno posible, lo más fiel posible al original de Jan van Eyck. Y Gossaert dominaba esta técnica del maruflage, esto no es extraño, es algo que era común, habitual se daba con cierta frecuencia entre los pintores del XVI, sobre todo se daba entre los miniaturistas, y es una técnica que además Gossaert había utilizado en otras ocasiones. Y de hecho es relativamente fácil, se engrasa un papel, probablemente con aceite de lino, para hacerlo transparente, se coloca sobre el modelo a copiar, se repasan los perfiles y los contornos de la figura que se quiere copiar y después se pega sobre la tabla y se repasan tales perfiles. Después solo hay que aplicar el color. Pero indagando en el resultado, se deducen muchas otras cosas sobre el proceso creativo, sobre cómo trabajó Gossaert. La primera y más interesante es quizás que utilizó varias técnicas para la transposición. De hecho, sí, hay dos tipos de calco. Uno para el ángel, esto se ve quizás mejor aquí, uno para el ángel, donde las líneas son discontinuas y hay un punteado evidente, lo ven aquí sobre todo, o aquí en la boca, fíjense, que claramente se ve, y otro para las tres figuras inferiores, que es mucho más delicado y más continuo, apenas, de hecho se ve el dibujo de los contornos del calco, quizás un poquito aquí o en los labios de la Virgen. También hay dos tipos de técnicas. Para calcar se utilizó una punta metálica, no de plata, porque hubiera necesitado de una hoja de carbón para que se marcase, sino probablemente una punta de plomo, muy sutil, que se aplicaba sobre esa hoja engrasada. Y después se repasó el dibujo con piedra negra,
en algunos casos todavía se aprecia la diferencia de líneas. Bueno, es difícil aquí, pero los expertos aprecian la diferencia de líneas entre la utilización de la punta de metálica y la utilización de piedra negra. Y luego se repasó el dibujo, como digo, con la piedra negra para las líneas transferidas, para esbozar otros detalles en las manos o en las vestiduras. Finalmente se repasa todo el conjunto a pincel, pero en dibujo, para dar el bosquejo final. Esto se ve muy bien en las manos de Cristo. Todo esto ya no está calcado, evidentemente, porque solo se calcan las cabezas, pero se ve muy bien el dibujo dado con un método fluido, con un medio fluido para la mano. O en los detalles de la arquitectura o en la tracería de la arquitectura tan intrincada. Además, como hemos dicho, algunos elementos de arquitectura se trazan con unas incisiones que no se pueden ver por aquí. Simplemente es bastante difícil ver las incisiones, pero están incisos para marcar el bosquejo de la arquitectura. Por otro lado, es, a mi juicio, muy llamativo y expresa las intenciones de Gossaert el hecho de que no todos los detalles se copiaran. Únicamente le interesó copiar el rostro de los personajes. Un cambio interesante se produce en el cuello del ángel, que se cambia para convertir un ángel de una anunciación en un ángel cantor. Este es el ángel original de Van Eyck, este es el de Gossaert y este es el infrarrojo de nuestra obra. Como ven, el cuello es completamente distinto. Fíjense qué interesante, el cuello del ángel con este medallón sí se copia, ¿lo ven aquí? Estas líneas que responden a ese cuello en forma de V, pero sin embargo, finalmente, aunque se dibuja en el papel o se calca en el papel, a la hora de pintar se decide cambiarlo por esta capa atada de otra manera. También la diadema no se copió, pero sí se colocó en el mismo sitio, colocándose en lugar de esta diadema dorada, pues una diadema de perlas, aunque se mantuvo este broche frontal. En el caso de Cristo también es interesante cómo no se copia, por supuesto, la tiara, pero sí, en principio, se coloca la misma diadema con una misma perla en el centro, que finalmente no se pinta. Es decir, el calco la tiene, pero luego a la hora de pintar el óleo, aplicar el óleo sobre el papel, pues se decide prescindir de esos detalles tan menores. Y esto, a mi juicio, es muy importante. Ahora veremos por qué. En el caso de la Virgen, es evidente también que se prescindió de cualquier elemento decorativo, nada de esta intrincada corona de flores, perlas, piedras preciosas que tiene el original de Van Eyck. Simplemente se calcó el rostro, incluso además se movió un poco la posición de la cabeza y se le colocó, se dibujó esta otra diadema mucho más modesta. Y algo similar pasó con el San Juan, del que simplemente se captaron los rasgos faciales, prescindiendo de esa poblada barba que tiene el San Juan de Van Eyck, el cabello, que es mucho más matizado y más sereno, si cabe, en el cuadro de Gossaert. A mi juicio, es extremadamente significativo el hecho de que solo los rostros se copiaran a escala 1:1. No se repitió nada de la gestualidad de las manos, o al menos no se calcó. Algo que es muy relevante y fundamental en la imagen, dado que se repite ese gesto de San Juan señalando a Cristo a la hora mientras este bendice, esa alusión al Ecce Agnus Dei. ¿Por qué solo concentrarse en los detalles fisionómicos? ¿Por qué esa obsesión por los detalles por copiar estrictamente los detalles fisionómicos del cuadro de Van Eyck y no el resto de los detalles que también de alguna manera están presentes en este cuadro? A mi juicio, esto podría explicarse si consideramos que lo que buscaba Jan Gossaert era captar la verdadera efigie de las sagradas personas, lo más certeramente y lo más fielmente posible. Al utilizar un calco, la seguridad respecto a estar reproduciendo el verdadero rostro de Jesús, de María y de San Juan era mucho mayor que si lo hubiera hecho a mano alzada, evidentemente. Y sobre todo esto es interesante cuando recordamos que el prototipo, sobre todo del rostro de Cristo, en el altar de San Bavón, reproduce una composición del propio Jan van Eyck, la cual no nos ha llegado al original, pero nos ha llegado a través de 4 versiones diferentes en los museos de Brujas, Berlín y Múnich, en una colección británica. Este es el ejemplar de Berlín, que no es el original, sino una copia, pero el original de Van Eyck, que es el que se utiliza también, como digo, en el Políptico de San Bavón, se creía que reproducía una
imagen de Jesús como Rey de Reyes, que se consideraba que era su verdadera efigie, según se describía en una supuesta carta de Publius Lentulus, que es el sucesor de Poncio Pilatos, al Senado romano, en la que describía con gran detalle el rostro de Cristo. Aunque este texto era probablemente un falsario del siglo XIII o XIV, se mantuvo una aceptación muy amplia en la Edad Media, en los últimos años de la Edad Media. Y en ella, Lentulus describía a Jesús con el rostro claro, el cabello oscuro, peinado por la mitad, largos bucles, frente plana y la barba partida en dos picos, tal y como lo vemos en las figuras exentas del cuadro de Van Eyck, que luego Van Eyck utiliza en el altar de San Bavón y que luego Gossaert quiere copiar. Es decir, por eso ese interés por copiarlo de manera fidedigna, de utilizar el calco, porque quería copiar lo que se creía era en ese momento el estricto y verdadero rostro de Cristo. De esta manera, tenemos una respuesta muy aproximada para la pregunta sobre por qué utilizar los calcos. A mi juicio, la respuesta debe encontrarse en el deseo de reproducir la verdadera efigie de los rostros sagrados con la mayor veracidad posible, como digo. Caso que había sucedido en otros casos, como en este tríptico, en esta deesis de Roger van der Weyden, hecha para la familia Braque. Hay una errata, es Braque, con R. Para la familia Braque, que está hoy en el Louvre. Basado también en la verdadera imagen de Cristo de la que se conocía el prototipo de Van Eyck, con el fin de utilizarlo como un exvoto o una tabla de devoción privada. Y esta idea, esto es, por tanto, una cosa parecida a esta, es lo que se quiere hacer, lo quiere Gossaert conseguir con nuestra obra del museo. Y esto nos lleva claramente a la última pregunta que queda sobre la pintura. ¿Quién encargó esta obra o para quién se hizo esta obra? En este caso, la respuesta va a quedar mucho más abierta, no hay una certeza fundamental, no hay seguridad, pero sí una teoría muy oportuna y, a mi juicio, muy posible, que hace unos años estableció la doctora Marian Ainsworth. Y en esta teoría, sobre quién realizó la obra, cuándo se hizo, para qué, es donde entra en juego Margarita de Austria. Margarita de Austria, como ustedes saben, es la hija del emperador Maximiliano, aquí la vemos de joven a la izquierda y más mayor a la derecha. Y, por tanto, la hermana de Felipe el Hermoso, que además se casa con el infante Don Juan, con el hijo de los Reyes Católicos. Ustedes recordarán este doble matrimonio entre Margarita con el infante Don Juan y su hermano Felipe con la hija de los Reyes Católicos, Juana la que conocemos como Juana la Loca. Después de que muere Felipe el Hermoso en 1507, Margarita de Austria fue puesta al frente del gobierno, por Maximiliano, al frente del gobierno de los Países Bajos. Recordemos que la madre de Margarita había sido la gobernadora de la gran heredera de todos los Países Bajos, de todo el ducado de Borgoña. Margarita de Austria, como es bien sabido, desarrolló una gran actividad de mecenazgo artístico y de protección de artistas como Jean Gossaert o su discípulo Van van Orly, que es quien hizo, por cierto, el retrato que tienen a la derecha. Además, Margarita de Austria fue una gran coleccionista de los artistas flamencos del siglo XV, como Memling, Roger van der Weyden, Dietrich Baus, y sabemos que Margarita de Austria, o que de la colección de Margarita de Austria se nutrió muy bien Felipe II, a través de Carlos V o de María de Hungría, de los sobrinos de Margarita, los hijos de Felipe el Hermoso, de cuya educación ella fue además responsable en la gran corte que Margarita tenía en la ciudad de Malinas, donde acudían músicos, poetas, pintores, una de las grandes cortes del Renacimiento. No voy a citar muchas de las grandes obras que poseyó Margarita de Austria, pero sí aludiré a quizás la más importante de ellas. El matrimonio Arnolfini, obviamente hecho para Arnolfini, acabó en poder de Margarita de Austria y posteriormente esta fue la causa por la que Felipe II lo heredó y estuvo en España hasta la época de los franceses, una obra, por supuesto, de Van Eyck. Pues bien, Margarita de Austria quiso enterrarse junto a su esposo en una capilla en la iglesia de San Nicolás de Tolentino, en el Real Monasterio de Brou en Bourg-en-Bresse, en Francia, que es donde está enterrada ella y su segundo esposo. Ella, después del matrimonio de Don Juan, se casó con Filiberto de Saboya, que también morirá antes que ella. En cualquier caso, en esta iglesia, con esa decoración de ese gótico flamboyante tan elegante, es donde está enterrada. En un proyecto, el de la iglesia y sus enterramientos, que duraría desde 1506 hasta la muerte de Margarita en 1530.
Es muy significativo que la decoración no solo de la iglesia, sino el interior de la tumba tenga ese estilo que tiene la propia obra de Jan Gossaert. La tumba de Margarita fue diseñada por artistas de renombre como Luis van Bogen o Jan van Roo y construida, en concreto la tumba, que es esta de aquí, que está dentro de la iglesia, construida entre 1516 y 1532. Y como vemos, también mantiene un triforio similar, solo similar, pero bueno, que es del mismo estilo, con esos motivos de acanto que recuerdan tanto la decoración de nuestra Deesis. Margarita empleó varios arquitectos y escultores para este proyecto, entre ellos Conrad Meid, para crear su tumba. Y lo más interesante, este Conrad Meid, que diseñó la tumba, había empezado a trabajar para Margarita en Malinas en 1515 y anteriormente había trabajado también para Felipe de Borgoña. Y en ese momento pudo haber conocido a Jan Gossaert. Meid, sabemos, de hecho, digo que Margarita pudo conocer a Jan Gossaert porque sabemos que Gossaert visitó a Meid, es decir, al autor de la tumba de Margarita, le visitó en Malinas en junio de 1523 y además en este momento sabemos también que Margarita le encargó a Gossaert trabajar en algunas pinturas y restaurar otras de su colección. Es decir, si la Deesis, como parece ser, fue un encargo de Margarita, sería este el momento más apropiado para hacerlo, 1523, cuando el autor de la tumba, Margarita y Gossaert, coinciden en Malinas y cuando se sabe que Margarita le hace otros encargos a Malinas. De hecho, el tema de la Deesis es el más apropiado para un entierro y el de Margarita de Austria parece la mejor situada para la teoría más certera. Aunque su tumba y la de su marido eran de una complejidad muy similar, solo la suya, solo la de Margarita, fue colocada adyacente a una capilla y un oratorio privado donde se daban oraciones en su honor. Evidentemente, Margarita era mucho más relevante que Filiberto. Un oratorio donde la música estaba muy presente, y esto es fundamental. Margarita sabemos que había sido una gran patrona de los músicos, sabemos que destaca una pieza curiosamente encargada para lamentarse por la muerte de su marido Filiberto, compuesta en 1519. Y es evidente la importancia de la música en el cuadro de Gossaert, por la presencia de ese ángel que está cantando, pero hay que confesar que, pese a los esfuerzos hechos, ningún experto ha conseguido deducir qué hay, si se puede, no se puede, deducir qué hay escrito qué es exactamente lo que está cantando el ángel de nuestra Deesis. Quizás el sitio más apropiado para colocar la Deesis pudiera ser el remate del altar de alabastro, que no se conserva, dedicado a los 7 goces de la Virgen, que se colocó en la propia capilla de Margarita, en el lado norte de su capilla, muy cerca de la tumba. Evidentemente, no voy a insistir, pero los materiales y las técnicas indican una gran cercanía y relación con el altar de San Bavón, y de hecho, la Deesis es la única ocasión en la que Gossaert usó pan de oro para el marco gótico y la tracería que rodea las figuras, lo cual le da un mayor empaque a la obra. Es evidente que es una obra hecha para un patrón de gran prestigio. Era mucho más costoso utilizar esto, en los dos sentidos, en el económico y en el manual, era mucho más trabajoso que el sistema de aplicar el metal pintando al amarillo para producir una ilusión de oro, como hizo, por ejemplo, Gossaert en el altar Marbaña, que hemos visto antes. Es muy probable que Gossaert realizara, y esto es lo más también muy relevante, él directamente las copias uno a uno de las cabezas de los principales del altar de Gante. Pero esto ofrece un gran problema. Los clérigos de San Bavón, desde el principio, deseando proteger la pieza de Van Eyck, habían rehusado dar autorización para realizar copias, y esto se sabe que duró al menos durante 125 años, y solo se saltaron esta norma precisamente en 1557-59, cuando Felipe II consiguió, dado que no le daban el original, consiguió que Miquel Coxí hiciera la copia que hemos visto hace un momento. Es decir, dadas las restricciones que los canónigos de San Bavón ponían a la realización de copias del altar de San Bavón, solo una persona que tuviera el poder suficiente habría podido conseguir que se relajara esta norma. Y evidentemente esa autoridad solo podía ser el gobernador de Flandes, y no qué otro que Margarita de Austria.
Margarita de Austria podría haber insistido para que Gossaert, como hemos visto, uno ya de sus pintores favoritos, tuviera acceso directo para realizar los calcos directamente del original, como modelo para una pintura destinada a su propio enterramiento. Por tanto, esto todo parece casar, pero ¿cuándo exactamente pudo haber sido hecha esta copia? Recordemos que Margarita vivía en Malinas y el altar de San Babón está en Gante, que aunque están cerca y hoy es muy fácil ir, no era tanto en el pasado. Aunque no existe documentación específica al respecto, la oportunidad se dio en 1526. El 19 de enero de ese año muere Isabel de Austria, una de las grandes personalidades que se llaman Isabel de Austria. Esta Isabel de Austria era la hija de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que había casado con el rey de Dinamarca, Cristian II. Es decir, Isabel es sobrina de Margarita de Austria. Isabel fue enterrada en la abadía de San Pedro en Gante, la abadía de San Peter. El 9 de febrero de ese año, el rey Cristian había encargado los diseños para la tumba de Isabel al propio Gossaert. En ese momento en que Gossaert está en Gante, es cuando, por intercesión de Margarita, muy probablemente, podría haber utilizado o podría haber visitado San Babón y haber copiado, haber calcado las cabezas del altar de San Babón. De esta manera, y a modo de hipótesis final, se puede establecer que los calcos se realizarían muy probablemente, en esa ocasión, en febrero de 1526, y la deesis se pintaría entre esa fecha y la muerte del artista en el año 30, colocándose posteriormente en la tumba de Margarita, en el monasterio de Bru. De esta manera, casi todas las dudas en torno a esta obra parecen colmadas. A modo de conclusión, ya para acabar, me gustaría volver a las palabras que Friedlander le dedicó a la pintura en 1934, aun antes de conocer la profunda relación de Gossaert con Van Eyck, al calcar directamente los rostros del altar de San Babón. Friedlander sabía que era una copia, pero no un calco tan preciso. Pero Friedlander sí que intuyó la relación de la obra con Margarita, relacionando o mencionando cómo Gossaert podría haber sido requerido por la gobernadora Malinas en esa fecha que hemos citado antes para restaurar varias pinturas, intuyendo que en ese momento podrían haber hablado del encargo. Pero sobre todo, Friedlander, el sabio alemán, concluiría sobre nuestra obra, sobre la deesis, más que una copia, y cito directamente la pintura, está más en la naturaleza de ser una paráfrasis, un complaciente homenaje al antecesor, a Van Eyck. Gossaert parece estar diciendo: esto también yo puedo hacerlo. Recordemos que Van Eyck en una de sus grandes obras puso al sí can, yo también puedo. Gossaert parece estar diciendo: esto también yo puedo hacerlo. Y sigo citando a Friedlander. Como hijo de una nueva época, yo soy todavía capaz de igualar al mejor de los antiguos. Gossaert, es decir, con esta obra Gossaert, como bien intuyó Friedlander, se veía capaz de igualar a Van Eyck. Y de ahí la creación de esta pintura, de esta magnífica pintura de la colección del Prado. Nada más. Muchas gracias.